Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 134 y el título de la reflexión de hoy es Oren en forma constante. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 24 y 25, el Salmo 133 y el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos del 20 al 38. Las lecturas de hoy nos ayudan a comprender que solo una vida que permanece en oración puede vencer el impulso de actuar según la carne y aprender a responder conforme al Espíritu. Recordemos que nosotros tenemos un alma, que nuestra alma está formada por nuestra mente y nuestro corazón, que somos espíritu y que vivimos en un cuerpo. Y toda la vida nos dedicamos a alimentar nuestra alma, pero olvidamos nuestro espíritu, y nuestro espíritu se alimenta con oración constante, con la lectura de la palabra, o sea, en la presencia de Dios. Entonces, si nuestro espíritu no está fortalecido, pues siempre vamos a actuar de manera impulsiva. A algunos se nos nota más que a otros, pero lo que más alimenta tu vida es lo que va a determinar hacia dónde te vas a dirigir. Y en Samuel 1, capítulo 24, encontramos a David escondido en una cueva mientras Saúl entra sin saber que su enemigo está allí. Humanamente era la oportunidad perfecta que David tenía para vengarse. Los hombres de David incluso le dicen: hoy se cumple la promesa del Señor. Todo parecía justificar que David matara a Saúl. Sin embargo, David decide no hacerlo. Y aquí vemos que David aprendió a dominar sus impulsos delante de Dios, porque humanamente sabemos que él lo hubiera hecho, pero él había sido procesado por Dios y comprendía que no podía dejarse llevar por la rabia. Aunque Saúl lo perseguía injustamente, David siempre lo honró porque Dios lo había ungido y él no podía adelantarse al tiempo de Dios para Saúl ni tomar la justicia por sus propias manos. Por eso, después de que él le cortó un pedazo del manto a Saúl, su conciencia fue tocada, confirmándole que era Dios quien haría justicia. O sea, él al cortar el manto estaba demostrando que por él lo hubiera matado. Pero el Espíritu le permitió saber que eso no le correspondía a él. Pero si ves que David fue procesado en esa cueva. En la cueva el corazón de David se volvió sensible a Dios. Y nosotros no queremos ir a la cueva, pero si queremos que el Espíritu nos hable con claridad, que nosotros podamos escucharle, es necesario pasar por esa cueva para tener esa sensibilidad que David adquirió en esos tiempos difíciles. Muchas veces nosotros pasamos por muchas situaciones y queremos reaccionar de manera instintiva como los animales, responder con ira, vengarnos, herir a quien nos hirió, hablar impulsivamente, actuar desde el orgullo y el dolor. Mira que yo digo esto y Dios mío, así era yo. De verdad que permitirle al Espíritu que venga y transforme ha hecho que yo no sea tan impulsiva como antes. Aún sigo aprendiendo, pero ha sido la oración constante la que ha ido transformando mi corazón y me ayuda a actuar con sabiduría en lugar de reaccionar emocionalmente. David tuvo la oportunidad de destruir a Saúl, pero prefirió honrarlo antes que satisfacer su enojo. Eso es madurez espiritual. La victoria sobre nuestros enemigos externos empieza con la victoria de nuestros enemigos internos. Y yo cuando veía la honra de David, yo decía: Dios mío, cada persona tiene una unción especial de Dios. Nosotros debemos honrar a cada persona. Nosotros no nos corresponde dañar ni vengarnos de nadie, porque Dios va a poner el tiempo correcto, el momento correcto, para que las cosas salgan a la luz. No queramos hacerlo por nuestras
propias fuerzas, nuestros propios razonamientos. Vamos a leer este capítulo. Y cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y a sus hombres por las peñas más escarpadas. En su camino llegó a unos rediles de ovejas cerca de los cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades y los hombres de David dijeron a este: Hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Mire que eso es como una prueba del Señor para ver realmente nuestro corazón cómo está. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl, pero después de hacerlo le remordió la conciencia y les dijo a sus hombres: Señor me libre de alzar mi mano contra mi señor el rey. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido. De este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Él cuando salió de la cueva y siguió su camino. Pero enseguida David salió de la cueva tras él y le gritó: Majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia, le dijo: ¿Por qué haces caso, su majestad, a quienes le dicen que yo busco su mal? Su majestad ha podido comprobar que aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos allá en la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que le perdoné la vida, pues me dije que si su majestad es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Mire bien, su majestad, lo que tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de su majestad, a quien bien podría haber matado. Con eso puede darse cuenta, su majestad, que yo no he pensado en hacerle daño ni en traicionarlo, ni tampoco le he faltado. Sin embargo, su majestad me persigue para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad. Por lo que a mí toca, jamás levantaré mi mano contra su majestad. Un antiguo refrán dice: la maldad viene de los malvados. ¿Vemos? O sea que como nosotros estemos actuando, eso muestra cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de luz o está lleno de oscuridad. Así que evaluemos cada uno de nuestras acciones. Por eso jamás levantaré mi mano contra su majestad. David sabía que no era un hombre de la oscuridad. Además, tras de quién ha salido el rey de Israel, ¿a quién está persiguiendo? ¿A mí, que soy como un perro muerto o como una pulga? Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea Él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó: pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla. Y echándose a llorar, le dijo: razón está de tu lado, pues me has devuelto bien a cambio del mal que te he causado. Hoy me has demostrado que tú buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. En realidad no hay nadie que al encontrar a su enemigo lo deje ir sano y salvo. Por lo tanto, que el Señor te pague con bien lo que hoy has hecho conmigo. Mira que cuando tú puedes responder con bien a quien te hace mal, el Señor te va a pagar eso. Porque eso solamente es algo que el Espíritu hace cuando tú estás lleno de Él. Tú lo puedes hacer porque Él te da esa fuerza, y cuando tú lo haces, eres libre de ese rencor, de ese odio, de todo ese daño que esa persona te ha hecho. Es algo que no se puede describir, pero sientes una paz que solamente proviene de Él. Ahora me doy cuenta de que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame pues por el Señor que no acabarás con mis descendientes ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl y después regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a
la fortaleza. Bueno, y continuamos en el capítulo 25. Aparece otro momento decisivo para David. Ahora ya no es Saúl quien provocó la ira de David, sino Nabal, un hombre que hacía honor a su nombre. Era un hombre necio, arrogante, egoísta y muy ofensivo. David había protegido sus rebaños y esperó al menos un gesto de gratitud por parte de Nabal, pero que recibió desprecio y humillación. Entonces David se llenó de ira y decidió atacar. Vemos que David estaba agotado, y así fuera un hombre de Dios, el agotamiento nos lleva a actuar de manera irracional. David había soportado persecución, rechazo, cansancio y una presión constante, y en un momento de debilidad estuvo a punto de derramar sangre inocente, pero Dios envió a Abigail, un ángel para David en ese momento, y Abigail significa fuente de alegría. Ella fue la que no permitió que David perdiera el gozo que Dios le había dado para poderse sostener ante tantas dificultades. Abigail aparece como una mujer sabia, humilde y guiada por el discernimiento espiritual. Ella entendió que David estaba a punto de cometer un grave error y fue usada por Dios para detenerlo. Abigail era una mujer de oración. No lo dice explícitamente la palabra, pero para poder tener esa sabiduría de ir y saber las palabras que tocaron el corazón de David, solamente el Espíritu Santo podía hacerlo. Entonces esa es Abigail, y así debemos ser nosotras, especialmente las mujeres. Somos muy sensibles al Espíritu Santo, y cuando estamos en oración, pues esta sensibilidad crece más, y de nosotras depende llevar ese espíritu a nuestras familias. Por eso María era el arca de la alianza del Espíritu, y eso somos nosotras. Yo oro en el nombre poderoso del Señor Jesús para que todas las mujeres que me escuchen sean depositarias de esa gracia, de ese Espíritu Santo, para darlo a todas las personas. Que ese llamita que está dentro de nosotros crezca cada vez más y extendamos el reino de Dios en la tierra. Sus palabras tocaron el corazón de David porque le recordaron algo importante. Dios mismo sería quien haría justicia. Por eso es muy importante tener intimidad con el Espíritu Santo, pues en esos momentos de agotamiento Él va a enviar personas, predicaciones, cualquier cosa que nos acerquen a su perfecta voluntad e impedir que nuestras emociones nos desvíen y traigan dolor a nuestra vida. Mira, pues aquí estamos y vamos a tener momentos en que no sabremos cómo responder, porque es muy fuerte lo que estamos viviendo, pero Dios se va a encargar de poner lo que sea para detenernos. Entonces por eso es importante tener esa comunión con el Espíritu Santo, para que nosotros seamos esos íntimos que Él cuida con especial agrado. Y eso es para todos. O sea, si cada persona de cada tribu, pueblo y nación busca a Dios con ahínco, Él hace lo mismo por todos. David reconoció inmediatamente que las palabras que Abigail había dicho era el Señor, porque le dijo: bendito sea el Señor que te envió hoy a mi encuentro. Entonces esa oración constante que David tenía le permitió escuchar la voz de Dios a través de Abigail. Por eso, si dejamos de orar, nuestro corazón se endurece, porque nuestro espíritu se vuelve lánguido. Por eso reaccionamos impulsivamente, tomamos decisiones precipitadas, permitimos que el enojo gobierne nuestras acciones y terminamos luchando batallas que Dios nunca nos pidió pelear. Fortalezcamos nuestro espíritu con la lectura de la palabra, pasando tiempo con Dios. Mira que es un deleite, es algo maravilloso. O sea, es esa alegría que tú no encuentras en nada, la encuentras estando con Él. Cuando tú te das cuenta que Él va adelante, que Él ordena todo, que Él te quita muchos pesos, tú vas a empezar a disfrutar de su presencia. Pero es una decisión, tú debes decidir empezar ese camino con Él.
Y vamos a leer estos versos. Muerte de Samuel. Samuel murió y todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte. Lo enterraron en su casa en Rama. Después David se fue al desierto de Parán. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraba a trasquilar sus ovejas. Este hombre se llamaba Nabal y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Cuando David, que estaba en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas, envió a 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal de su parte y darle el siguiente mensaje: recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti, tu familia y todos los tuyos. He sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros y que mientras ellos estuvieron con nosotros nunca se les molestó ni se les quitó nada. Puedes preguntar esto a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por esta razón te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos que en buen momento llegan y que nos des tanto a ellos como a mí lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Los criados de David fueron y transmitieron este recado a Nabal y se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal les contestó: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dárselas a gente que no sé ni de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres: todos a las armas. Sus hombres se colocaron la espada al cinto, lo mismo que David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el material. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, la mujer de Nabal: desde el desierto David envió unos mensajeros a saludar a nuestro amo, pero él reaccionó muy groseramente. Sin embargo, esos hombres se han portado muy bien con nosotros. Durante todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, nunca nos molestaron ni nos quitaron nada. Al contrario, de día y de noche nos protegían tanto a nosotros como a nuestros rebaños. Pero como el marido de usted tiene tan mal genio que no se le puede hablar, piense usted y vea lo que debe hacer, porque con toda seguridad algo malo va a venir contra él y contra toda su familia. Rápidamente Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uva pasa y 200 tortas de higos secos. Luego lo cargó todo en sus asnos y dijo a sus criados: adelántense ustedes que yo los seguiré más tarde. Sin decir nada de esto a su marido, Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. De pronto vio que David y sus hombres venían a su encuentro y fue a recibirlos. David venía pensando que de balde había protegido todo lo que Nabal tenía en el desierto, sin quitarle nada de su propiedad, pues él le había pagado mal por bien. Así que juró: que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones parientes suyos. En cuanto Abigail vio a David, se bajó del asno y se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Luego se echó a sus pies y le dijo: que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo le ruego a usted que me permita hablarle y escuche mis razones. No haga usted caso de Nabal, ese hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido. Siempre actúa con estupidez. Esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó. Sin embargo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre, a hacerse justicia por su propia mano. Quiera el Señor que todos los enemigos de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte que Nabal. Y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo le he traído sean repartidos entre los criados que lo acompañan, y que perdone usted a esta servidora suya. Ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor, y toda su vida no sufrirá ningún mal. Si alguien lo persigue a usted e intenta matarlo, la vida de usted estará segura bajo la protección del Señor su Dios. En cuanto a los enemigos de usted, el Señor los arrojará como quien tira piedras en una onda. Así pues, cuando el Señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y lo nombre jefe de Israel,
no tendrá usted el pesar ni el remordimiento de haber derramado sangre inocente, ni de haberse hecho justicia por su propia mano. Y cuando el Señor le dé a usted prosperidad, acuérdese de esta servidora suya. David le respondió: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendita seas tú por tu buen juicio, porque hoy has evitado que yo llegue a derramar sangre y a hacerme justicia con mi propia mano. Pero te juro por el Señor, el Dios de Israel, que ha evitado que yo te haga daño, que si no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, mañana no le quedaría a Nabal ni un solo varón vivo. Luego David recibió de manos de ella lo que le había llevado y le dijo: Puedes irte tranquila a tu casa. Como ves, he atendido a tus razones y te he concedido lo que me pediste. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, vio que éste se hallaba celebrando en su casa un banquete digno de un rey. Estaba muy contento y completamente borracho. Por eso ella no le dijo nada hasta el otro día. A la mañana siguiente, cuando ya se le había pasado la borrachera a Nabal, Abigail le explicó claramente lo ocurrido y Nabal sufrió un ataque repentino que lo dejó paralizado. 10 días después, el Señor lo hirió de nuevo y Nabal murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea el Señor, que me ha vengado de la ofensa que me hizo Nabal. Me ha librado de hacer lo malo y ha hecho recaer la maldad de Nabal sobre Nabal mismo. Después David envió a Abigail una proposición de matrimonio. Y cuando los criados de David llegaron a Carmel para hablar con ella, le dijeron: David nos ha enviado por usted porque quiere hacerla su esposa. Abigail se inclinó hasta el suelo en actitud de reverencia y contestó: Yo soy una simple servidora de David, dispuesta a lavar los pies de sus esclavos si él así me lo ordena. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y, acompañada por 5 criadas, montó en un asno y se puso en camino tras los enviados de David y se casó con él. David se casó también con Ahinoam de Jezreel y las dos fueron sus mujeres. Saúl había entregado a su hija Mical, la mujer de David, a Palti, el hijo de Lais, que era de Galim. Vemos en el Salmo 133 que se habla de la bendición de vivir en unidad, porque es ahí donde la presencia de Dios fluye. Veamos. El Salmo 133, alabanza al amor fraternal. Cántico de las subidas de David. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sion. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Vemos que para Dios es muy importante la unidad, no la uniformidad. Estar unidos es tener un mismo sentir, o sea, ese sentir del amor que aprendemos de Cristo, y vemos que es el Señor quien envía esa bendición a cada uno de nosotros, a nuestra vida. Entonces, pasar tiempo en la presencia de Dios es necesario para poder recibir todo lo que nosotros queremos. Mire que si tú anhelas algo en tu corazón es porque Dios ha puesto ese anhelo, pero debemos pasar por un proceso para poder recibirla. Y que día escuchaba algo que me puso a pensar y decía que en el cielo va a haber un espacio donde van a estar todas las bendiciones que nunca pedimos por ellas. Entonces hay que pedir, porque si tú tienes en tu corazón algo, el Señor lo ha puesto, pues ora por eso y Dios lo perfeccionará y te lo dará. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús habla de tiempos difíciles. Hay angustia, temor, persecución y confusión sobre la tierra, pero en medio de todo, Él deja una instrucción muy clara: que estemos preparados orando en todo tiempo. Jesús sabía que los tiempos difíciles pueden enfriar el corazón, distraernos espiritualmente y llenarnos de ansiedad. Por eso insiste en permanecer despiertos espiritualmente mediante la oración. O sea, la oración es ese tiempo que nos va a llenar para lo que necesitemos. O sea, esa llenura del espíritu que necesitamos, porque cada vez que hablamos con alguien nos vamos vaciando. Al final del día ya es menos. Entonces por eso debemos estar en esa constante comunicación. Mira que a veces no es que destines el tiempo en la mañana, sino durante todo el día, porque Dios está siempre ahí donde tú estés.
es pedirle al Espíritu Santo que venga y te llene, que puedas tener esa sensibilidad para saber cuándo necesitas más de esa llenura. Vamos a leer este evangelio. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. El regreso del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Jesús enseñaba de día en el templo y en la noche se quedaba en el monte que se llamaba Los Olivos, y toda la gente iba temprano al templo a oírlo. Vemos que Jesús se llenaba del Espíritu en oración todas las noches para poder dar el mensaje en la mañana. O sea, es como una regla, pero no la vuelvas como que tiene que ser así, que si no puedes en cierta hora, pues te vas a desconectar de Dios. No, lo importante es que si tú necesitas el día a día y no puedes madrugar, pues entonces hazlo en la noche, ora y acuéstate y pide al Espíritu que te alimente mientras duermes, y cuando te levantes, dile: Espíritu Santo, eres bienvenido, ilumíname, guíame. Dile al Padre que Él es tu fortaleza, que Él es tu castillo, y empieza a tener esa constante comunicación, y el Espíritu va a ir acomodando el tiempo para que tú puedas pasarlo con Él. Pero tú tienes que disponerte a cambiar ciertos hábitos para hacer espacio para Dios, y te vas a ir dando cuenta que ese espacio va aumentando, y sin embargo te va a alcanzar el tiempo para todo, porque así es Dios. Entonces vemos que la oración constante, como estaba diciendo, no es repetir y repetir, es vivir en esa conexión con Dios, consultarlo antes de hacer cualquier cosa, buscar su dirección, depender de su sabiduría, mantener el corazón sensible a su voz. Obviamente no es que voy a dar un paso y le voy a preguntar, no. Hablamos de decisiones trascendentales, de cosas en las que puedes perder mucho si no actúas con sabiduría. Cuando tú no puedes tener un discernimiento claro, pues órale al Padre, preséntale todos los proyectos, cada cosa, que Él te dé paz, tranquilidad para que tú puedas moverte. Pero que eso no te vaya a paralizar. Las cosas del día a día, pues pídele siempre la luz al Espíritu Santo. Pero las cosas trascendentales espera en Él para que todo sea conforme a su voluntad, y en el tiempo tú las vas a tener. Y hay que tener esa preparación. Bueno, David pudo perdonar a Saúl. ¿Por qué? Porque permanecía cerca de Dios. Es imposible para nosotros perdonar. Solamente cuando recibimos el amor de Dios podemos perdonar. David pudo detenerse antes de destruir a Nabal, porque aún escuchaba la voz del Señor. Si David no hubiera escuchado en Abigail lo que Dios le estaba mostrando, pues él hubiera hecho una locura. Y nosotros también necesitamos esa comunión diaria para actuar guiados por el Espíritu. Mira que vivimos rodeados de ansiedad, de enojo, de noticias difíciles, conflictos, muchas contradicciones.
Muchas personas están agotadas emocionalmente y reaccionan desde ese miedo, desde la frustración, pero Jesús sigue diciendo que oremos en todo tiempo, porque ese tiempo de oración es el que nos da el gozo, la paz y nos ayuda a reaccionar de manera diferente. Mira que orar nos mantiene en paz en medio del caos. En la oración recibimos dirección para nuestra confusión. En oración conservamos nuestra sensibilidad hacia el Espíritu. Y en oración aprendemos a esperar los tiempos de Dios. Y recobramos nuestras fuerzas para esos días difíciles en los que nada queremos. Quizás hoy estás enfrentando injusticias, cansancio o situaciones que te provocan reaccionar impulsivamente. Tal vez hay heridas que todavía duelen o personas que te han tratado mal, pero el Señor hoy te recuerda que no necesitas tomar venganza por tu cuenta. Dios sigue siendo justo, Dios sigue peleando por sus hijos, Dios sigue guiando a quienes permanecen en constante comunión con Él. La oración constante no siempre cambia las circunstancias, cambia primero nuestro corazón, porque muchas veces el milagro más grande es que Dios transforme nuestra manera de responder frente a nuestros enemigos. Y hoy en el nombre del Señor Jesús oramos y le pedimos que siga trabajando en nuestro interior, que el Espíritu Santo sea nuestro guía en todas las circunstancias de nuestra vida y que la luz de Cristo ilumine siempre todas las áreas de nuestro ser. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.